comité político del PLD, ex ministro de Educación y muchas otras posiciones más en el Estado, un hombre de experiencia y que siempre es interesante conversar con don Melanio Paredes. Buenos días, Melanio. Buenos días y saludo la integración del príncipe. Pensaba que me iba a dejar solo hoy aquí. Él estaba esperando que usted llegara. Yo estaba ya llenándome de prejuicios. ¿Hace cuántos años ustedes se mudaron a la nueva casa? 6 meses. 6 meses. Yo era habitué. Estamos quitando Yo plástico era habitué en la todavía. otra casa y digo, bueno, se olvidaron de un amigo. No, jamás. Melanio, vamos a iniciar hablando de la situación actual que tiene el país. El país tiene muchos temas juntos porque, primero que todo, usted sabe que en un país donde la economía no anda muy bien, todo lo demás se complica por gravedad. Entonces aquí el gobierno trató hace unos meses de hacer una reforma fiscal que todo el mundo coincide en que es necesaria, que esté en la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo del año 2012, que se ha postergado. No se ha podido hacer. Entonces, la propuesta de reforma que el gobierno sometió no fue la correcta, fue una propuesta errada, el pueblo la repudió y hubo que echarla hacia atrás. Pero entonces, Melanio, el gobierno ha cogido más de 40.000 millones de dólares prestados en los últimos 5 años. La inversión de capital es la más bajita en los últimos 80 años. El pago de intereses de la deuda es el doble de la inversión de capital. Entonces, cuando te vas a los servicios públicos, salud, educación, transporte, nada funciona. Y lo poco que medianamente funcionaba se ha retrotraído. Entonces, ¿cómo usted, como un actor, miembro del comité político, porque entonces por otro lado el gobierno con todos estos problemas, pero ustedes como oposición vuelto un disparate también, matándose por la candidatura, que Francisco Javier, que Abel, que no, que Danilo, que no va a apoyar a Leonel, que no, que Omar, que no. Un desastre. Entonces, ¿qué usted proyecta en función de su experiencia? La verdad, Melanio, sea sincero, que lo veo pensando. ¿Cerramos el país? No, yo le No pregunto, podemos cerrar el yo país. le pregunto a usted, ¿qué usted presagia aquí en el 28? ¿Qué es lo que va a pasar? Yo quiero, antes de contestar tu pregunta, manifestar mi solidaridad con el indomable que en estos últimos meses han recibido No, me tienen al una chananteo. ofensiva fuerte, proyecto de modificación, supuestamente para proteger el derecho Y a la libertad. de expresarse. Sí. No se sabe ahora. Resulta que el proyecto que se envió al Congreso ahora no tiene dueño, Nadie fue. porque el gobierno se desmarcó de él y ahora uno de los autores comienza a mocharlo y sacarle contenidos. También quiero dar mi respaldo a la diputada que acaba de irse de aquí. Sí. El derecho a la integridad y la dignidad humana no es un tema de hijos de Tutumpote Ay, Dios mío. o de Machepa. Y diciéndolo en el lenguaje ahora urbano, de guaguaguá o de popi. La integridad, el derecho a la intimidad es un derecho de todas las personas. No, y quiero decir algo. Sin importar el abolengo o rango social. Y quiero por eso manifestar mi solidaridad con Kimberly, que parece ya se retiró en este momento del programa. Déjeme agradecerle eso a él. Mire, profesor, este hombre ha hecho ahora mismo un paralelismo interesante. Él ha ido de los popis y los guaguaguá, como cuando se trata de una popi, toda la solidaridad, y cuando se trata supuestamente de una guaguaguá que no es una guaguaguá. Porque cuando las cosas es resultado. Los prejuicios. Ajá, en la vida. Y si vamos a resultados, Kimberly Tavera tiene mucho más resultados en términos profesionales y económicos que con esa persona que ha recibido toda la solidaridad, donde todo se le ha facilitado en la vida desde su origen familiar, versus una que viene desde la guayiga. Pero ¿sabe qué? También en términos de comunicación social, aquí se ha querido establecer una segregación. ¿Ya por qué? Esa gente que yo tengo de frente se consideraban de un linaje de tal forma que esa gente le dijeron aquí, a los pasados 16 años, cosas peores que lo que yo he expresado a la presente gestión. Entonces, para aquel linaje no había ley de mordaza, ni había reparo en nada. Para aquel linaje, a los pasados 16 años se le decía delincuentes, se le decía ladrones,
se le decía corrupto y no había ningún problema. Entonces ahora un carajo de Yaguate, sin ningún tipo de abolengo en términos de apellidos altisonantes en una sociedad como la de la República Dominicana, no, a eso hay que callarlo, a eso hay que crearle una ley de mordaza. Eso es lo que está pasando aquí, una segregación racial y profesional, donde los más acomodados sí tienen derecho en el estamento, en el estamento público a tener garantías que debería ser para todas. Sin embargo, para nosotros los entes de comunicación de esta nueva generación, no de la vieja escuela, no, para nosotros toda la furia encima de nosotros. Así es. Gracias, María. Bien, contestando tu pregunta, Alvin, ciertamente el país asiste a una situación de una cierta incertidumbre, evidentemente que hoy se vive peor que hace 5 años. Nosotros observamos a un presidente que en ocasiones, y tengo que reconocerlo, se ha comportado como un estadista. Yo pienso que la convocatoria a los expresidentes para abordar de manera seria un tema tan delicado como el tema haitiano es una actuación de un estadista. Sí se le da curso y se asume con responsabilidad esa convocatoria. Si fuera solamente un espectáculo mediático, la foto y la imagen para la prensa, entonces se desdice. ¿Por qué? Porque ¿qué uno esperaba de Luis Abinader, que promovió con pasión la reforma a la Constitución de la República para no perpetuarse en el poder? Que hubiese seguido el camino de la actuación del estadista y no del líder populista. Como tú señalas, el proyecto de reforma ha retirado de manera introspectiva y lo que ha sobrevenido después. Realmente, señores, uno no sabe cómo el gobierno está pagando la nómina pública. Uno no sabe de dónde y cómo. Y hay que pensar en lo que es la vía fácil, que es el endeudamiento. Y ese endeudamiento, el país con un decreto pretendió violentar reglas claras del libre comercio, el tema del arroz. Entonces, todo eso a un presidente retaliador, a un presidente que invita, como Donald Trump, a sus colegas al Salón Oval para desconsiderarlo, no va a actuar de manera diferente con República Dominicana. Y por consiguiente, en una situación de un orden económico inestable, incierto, el país tiene que blindarse. Y el país no puede blindarse simplemente con endeudamiento, todo lo contrario. Las remesas, las exportaciones de zona franca, la propia, digamos, la actividad turística, que es una de la que más se resalta como éxito de este gobierno, todas tienen que ver con el clima internacional, con las relaciones que podamos nosotros mantener con nuestros socios y con ese problema haitiano, que de alguna manera nos lo van a estrujar. O sea, en la medida en que el país no dé una solución que pueda rebasar esos requerimientos de respeto a los derechos humanos que exigen las instituciones internacionales como la OEA, que ha sido convocada a un simposio hoy, un simposio. El problema haitiano está para simposio. El problema haitiano está para una intervención de los países que tienen que ver con ese problema. Entonces, ahorita se nos tacha de persecutores, de violadores de recursos, de derechos humanos, y eso se pone en los principales mercados que proporcionan turistas a la República Dominicana. Pero si no se resuelve el tema del 10%, las exportaciones de zona franca al mercado norteamericano, que es más de un 80%, se verían lesionados por la falta de competitividad, porque México puede hacer lo mismo sin necesidad de mediar ese arancel del 10%. Entonces, en una condición como esa, el gobierno dominicano está hablando ahora de gravar aún más la tarjeta de crédito. Se inventaron que lo retiraron el tema de la venta por internet. Se sigue improvisando. Se sigue improvisando y por ese camino vamos a llegar a ningún lugar. Profesor. Naturalmente, tú reclamas el rol, el papel de la oposición política y yo estoy del lado
de esa preocupación tuya. No hace nada en términos de la competencia por el poder en el 2028. Si tú tienes un gobierno que se desdice, un gobierno que fracasa en sus políticas económicas y sociales, si tú no tienes una alternativa, una opción opositora que convenza al país de que es mejor que lo que tenemos. Entonces, yo pienso que sí, hay un terreno importante que en el caso del Partido de Liberación Dominicana estamos haciendo ingentes esfuerzos para transitarlo. Justamente anoche compartíamos junto con Johnny Pujol, nuestro secretario general, la reinauguración, y por favor, si me ponen unas imágenes de uno de los emblemáticos comités intermedios de la capital, el Pedro Albizu Campos, y esa inauguración marca una ruta en el caso del Partido de Liberación Dominicana. Sí, ese es la avenida 27 de febrero, el comité intermedio Pedro Albizu Campos, que escuchando el recuento de quienes pasaron, hay unas imágenes más vivas para que se vea la actividad, haciendo un recuento de quienes constituyeron ese intermedio, comenzando con Felucho Jiménez, Gustavo Montalvo, Reinaldo Pared Pérez, los hermanos Fiallo, los hermanos Ducudrey. Ahí yo, que soy el fundador del partido, vi recreado la historia y la capacidad resiliente del Partido de la Liberación Dominicana, que superó toda esa crisis que en ese momento era en el orden de las ideas. O sea, ¿qué planteaban los Fiallos? ¿Qué pasaban los hermanos? ¿Qué planteaban los hermanos Ducudrey y Mapuy? Era un tema de querer que el Partido de la Liberación Dominicana asumiera la bandera socialista, a lo que Juan Bosch siempre se resistió, pero a un debate de ideas, no un debate de personalidades, un debate de ego al cual estamos asistiendo hoy. Yo entonces estoy apostando a que mi partido pueda superar la lucha de personalidades y se enrumbe por lo que fueron los principios primigenios, y que podamos ofertar al pueblo dominicano todo lo que fueron capaces de hacer los gobiernos del Partido de Liberación Dominicana sobre la base de principios, de ideas y no de lucha y egos personales. Gracias por acompañarnos, profesor Melanio Paredes, maestro, quien conoce muy bien el Ministerio de Educación. Y uno no puede dejar de pasar la oportunidad de tenerlo en una mesa y no preguntarle sobre el estado actual de nuestro sistema educativo y específicamente el tema de las infraestructuras escolares, las escuelas, porque la semana pasada escuchamos que se van a licitar 5.000 millones de pesos. Una gestión que no tiene 3 meses. ¿Ya lo licitaron? ¿Ya están? Grado a grado se pretende entregar y se inició 5.000 millones de pesos por edificaciones escolares y que para la reparación de las aulas que tienen 5 años. Ni siquiera para construir nuevas aulas, pero además una gestión que no tiene 3 meses, que no pensamos que no tiene un levantamiento de cuál es el estado actual de nuestras infraestructuras. Entonces, ¿qué opinión le merece a usted ese manejo que se le está dando y cómo usted evalúa nuestro sistema educativo al día de hoy? La semana pasada se reunió el Consejo General del Pacto Educativo, al cual yo he asistido del año 2014. Y el tema de la fusión, que también se mencionó, y eso también está como un estado ahí muerto. Improvisaciones, todo. El ministro, Luis Manuel Lecán, al cual nosotros le auguramos que pueda tener éxito, porque en materia educativa nunca apostaríamos al fracaso, porque sería el fracaso de la generación de niños y niñas y el fracaso del país. Claro. Allí anunció el relanzamiento del Pacto Educativo. Yo lo saludé. No he visto que le han dado la cobertura que debió tener un anuncio de esa naturaleza, porque él debe marcar territorio entre una gestión que terminó con una cantidad de medidas improvisadas y el anuncio también auspicioso de que se designó una comisión para preparar el inicio del año escolar próximo. Eso debía marcar la diferencia entre 5 años perdidos de manera irremediable por la gestión de gobierno de Luis Abinader y lo que puede ser la recuperación en estos próximos tres años. Ciertamente, para tú poder relanzar el pacto educativo, tiene que hacer una evaluación de los 2 billones de pesos que se han invertido del 4% del 2013 hasta la época. 7 años que son de la gestión de Danilo Medina y 5 años que son de la gestión de Luis Abinader. Si tú no haces una evaluación del impacto de una inversión tan cuantiosa en estos 12 años, tú no tienes posibilidad
de relanzar con éxito un proyecto que la ciudadanía, que la población dominicana necesita de manera urgente, porque la situación hoy de las escuelas es deplorable en todos los sentidos. Entonces, yo entiendo que ese relanzamiento del pacto educativo debe comenzar por hacer una evaluación de impacto de esa inversión. Cómo ha impactado el 4% al desempeño de los alumnos, cómo ha impactado el 4% el rendimiento de los alumnos y el desempeño de los docentes, cómo ha impactado la gestión, qué tipo de iniciativa hay en términos de mejora. La información que yo tengo es que el 90% de los 309,000 pesos que para este año tiene el presupuesto educativo está comprometido en gastos fijos, lo que significa que apenas queda un 10% para avituallamiento de escuelas, para mejora pedagógica, para formación de maestros, para iniciativas. 309,000 millones de pesos de presupuesto de este año. Y las escuelas están sin agua potable, una gran cantidad, en deterioro sí, tiene un déficit que no lo digo yo, se informó en esa reunión del pacto educativo de la semana pasada. ¿Quiénes estaban ahí presentes, maestro? ¿Quiénes lo presidía eso? El ministro Luis Manuel Decán, una viceministra del MESID, en lugar de Franklin Fermín, pero él también asiste. Que cabe destacar, que hay que destacar, Danira, y quienes nos escuchan, que la persona que está encargada de lo que tiene que ser el mantenimiento de las edificaciones escolares es nombrada por decreto. Está aparte de la función del ministro de Educación, y que es una discusión que hemos sostenido esta semana. ¿Cómo que se llama él, hermana? Apellido Herrera, ¿eh? Roberto. Sí, es que estaba trabajando con Delina Asociación Obras Públicas y lo llevaron allí. Y es la persona que ha dicho públicamente, él en un video, que un grupo de amigos de él, de conocidos de empresas que él llamó para hacer esas tareas de 5 años de abandono, vulnerando la ley de compra y contrataciones. Tan sencillo como lo siguiente, sí. En los pasados 4 años debieron construirse 10,000 aulas, para con las 18,000 aulas que construyó nuevas, Danilo, poder lograr la cobertura plena en primaria en el año 2030. Ahora un déficit de 7,000 aulas. Entonces, solamente se trabajó en 1,400 aulas, que era continuación de escuelas que ya estaban en inicio. Entonces, tú tienes que superar ese déficit y trabajar a marcha forzada para lograr tener en las aulas el 100% de los niños y niñas de primaria, que es fundamental, porque son esos primeros años donde tú ganas o pierdes la batalla, porque los niños y niñas aprendan. Entonces, el peor lastre que puede tener un sistema educativo es que sus niños y niñas estén fuera de las escuelas en la edad en que tienen que estar dedicados a esa Nilda. actividad. Bueno, vamos a confiar en el trabajo que va a hacer el ministro. Ya usted mismo está resaltando el tema de ese lanzamiento del pacto. Como usted dice, había una deuda pendiente del ministro anterior y yo entiendo que este lo va a asumir con toda la responsabilidad, maestro. Volvamos al tema del partido. Mucho se ha dicho de los posibles candidatos a la presidencia, que va a lanzar el PLD. No hay un panorama claro, muchos congresos, pero aún no se ve un PLD que a lo mejor tenga ese deseo de poder, de regresar al poder. Se ve como que están ahí pasando los días a ver qué pasa. ¿Se tiene un plan real en el PLD para con intenciones de llegar nuevamente al poder, ya sea de aquí a 15 años o en algún momento de la historia? No lo ponga tan lejos, para el 28. Ah, bueno, 28. bueno, no. Lo que anunció el secretario general anoche en la reinauguración del local de los Pedro Albizu Campos, porque son varios comités intermedios que dan asiento a esos sectores emblemáticos, Gasco, El Esperilla, Don Bosco, es que vamos a inaugurar en los próximos meses 100 locales en todo el país y en los próximos años 400 en total. Este viernes, mañana, tenemos una gran asamblea del área metropolitana para el inicio de los trabajos reorganizativos y electorales del Partido de Liberación Dominicana. Al día de hoy, el PLD es la única fuerza política que ha sido capaz de renovar sus cuadros directivos. Nosotros elegimos al Comité Central, elegimos al presidente y secretario general del partido, sin trauma. Ya se designaron los titulares de secretaría y ahora vamos al trabajo de reorganización de nuestras bases.
Tanto la Fuerza del Pueblo como el PRM tienen que agotar ese proceso y no lo han iniciado. Por una razón sencilla, la ley de partido obliga a que cada 4 años esas directivas sean renovadas. Es un tema que genera tensión, el PLD ya la superó. Quiero compartir con los amigos de Panorama de la Mañana y los PLDistas que nos escuchan la ruta que tiene el Partido de la Liberación Dominicana en términos de la candidatura. El comité político ha sido convocado para el 30 de este mes. Esa reunión del comité político del 30 tiene que organizar la mecánica de la reunión que se ha convocado para el 8 de junio del Comité Central, donde se oficializan las aspiraciones presidenciales hacia el proceso del 2028. Subsisten todavía algunas diferencias. La Comisión de Seguimiento, Arbitraje y Unidad, de la que yo formo parte, está trabajando arduamente para superar esas diferencias, podamos celebrar esa reunión del Comité Central de manera unitaria el 8 de junio y entonces seguir nuestro proceso hacia la identificación de un candidato o candidata que será formalmente oficializado en octubre del 2027 conforme lo establece la ley del régimen electoral. De manera que el partido tiene claramente delineada una ruta que nos permite prepararnos para el gran combate del 2028. Todavía las otras fuerzas políticas tienen que resolver temas que ya el partido resolvió. Que tenemos diferencias, que hay enfoque, que hay competencia, eso es natural en todas las familias, en todas las organizaciones que están formadas por seres humanos. John. En el caso nuestro, del Partido de la Liberación Dominicana, yo apuesto a esa capacidad de resiliencia que nos ha permitido superar escollos y mantenernos como una fuerza que es un legado del pueblo dominicano en un momento en que hay conquistas que fueron alcanzadas en nuestros gobiernos que se han perdido de manera irremediable. Maestro Melanio Paredes Pérez, usted fue Paredes, ministro... no, Melanio. Paredes. Sí, sí. Paredes. Es que tengo a Reinaldo en el corazón. Bueno, usted fue ministro de Educación, director de Infoté, creo que también fue ministro de Industria y Comercio, o sea, una persona con una aquilatada carrera y experiencia. Bueno, lo de la fusión me gustaría, que ya Danira lo pregunto, me gustaría que usted se refiera a eso, de la MESI y Educación, su opinión. Sí. ¿Y a qué usted atribuye a que haya sido un fracaso el 4%, tanto en la calidad de la educación como en el tema de la infraestructura, cuando se maneja mucho dinero y todos los años se dejan de ejecutar entre 38.000 y 40.000 millones? Sí, lo primero, yo no he dicho que un fracaso, yo estoy pidiendo que se evalúe. Y lo estoy haciendo desde octubre del 2014, en la gestión de mi gobierno. Yo decía, hay que crear un sistema de indicadores que tome en cuenta los actores fundamentales del proceso. ¿Cómo impacta ese 4%? En Chile, por ejemplo, el presupuesto educativo se distribuye, se establece en base a los actores. ¿Qué invertimos en los alumnos? ¿Qué invertimos en los maestros? En su formación, en sus condiciones sociales y profesionales. ¿Qué invertimos en la gestión? ¿Y qué invertimos en la familia? Aquí se hacen inversiones, cada ministro ha venido con su librito y no hay una direccionalidad. Y entonces lo que no se evalúa es imposible mejorarlo. Entonces, no hay una evaluación de cómo ese 4% ha impactado año tras año esas 3 áreas básicas. El rendimiento de los alumnos, el desempeño de los docentes y la eficacia o ineficacia de la gestión educativa. Ahora, yo puedo decir que de ese 4% fue importante todo lo que hizo el gobierno de Danilo Medina en materia de infraestructura, la cobertura, porque seguimos teniendo escuelas que fueron construidas durante la era de Trujillo, en la gestión del ministro de Educación, secretario de Estado en ese entonces Joaquín Balaguer. Todavía hay escuelas como la Chile, la Uruguay, que fueron construidas en la década de los 50, otras en la década de los 60, que requieren mantenimiento mayor y que necesitan mantenimiento preventivo las que se han construido. Todo eso se ha abandonado. Entonces, cuando tú tienes una cobertura que lejos de mejorar en los últimos años se ha deteriorado, ahí hay un problema serio que merece atención de la actual gestión. En materia de cobertura, innegablemente que hemos avanzado. En materia de calidad de los aprendizajes, hay una gran deuda. Todavía más del 80% de nuestros niños, cuando cumplen los 10 años, no tienen comprensión lectora.
Y la fundamental tarea de un sistema educativo es que nuestros niños y niñas aprendan los códigos primero, aprendan a leer, porque se aprende matemáticas, ciencia, tecnología, leyendo. Si tú no tienes comprensión lectora, se perdió la batalla. Cualquier sociedad en esas condiciones. Yo decía en estos días que Finlandia, primer lugar en las pruebas PISA, que yo no sé para qué nos metemos en eso, con paronería, porque las pruebas PISA no miden, no evalúan currículum, no evalúan grados, evalúan literacia, conjunto de saberes formales y no formales que tiene un muchacho de 15 años, cuando termina sus 15 años, y que puede mostrarlo en términos de habilidades y competencias. Aquí, en la primera prueba PISA, los alumnos de bachillerato se quemaron de 15 años porque no entendían el mandato. Era una prueba en línea y no comprendían lo que se les pedía. ¿Por qué? Porque tenemos serias deficiencias en comprensión lectora. Entonces hay que hacer los énfasis en la prueba diagnóstica de tercer y sexto grado, y para cuando superemos eso, entonces podemos meternos en la galería de la competitividad internacional, que es lo que reflejan las pruebas PISA. La fusión, otro disparate. Ahí está el de Hacienda y el Ministerio de Economía, que debió pasar, y eso está por ahí en los archivos del Congreso discutiéndose. La fusión que se plantea del MESI con el MINER es un ejercicio de suma cero. Es que lo dejado de ejecutar en el MINER, lo pasa a ejecutar el MESI, sin agregar valor para nada a esa fusión. Cuando preguntamos el miércoles pasado a los incumbentes qué había con eso, una viceministra dijo, por ahí anda un borrador discutiéndose en las comisiones que se crearon. Eso es otra medida de improvisación, porque algunos asesores del presidente dijeron, en el MINER se están dejando de ejecutar 15 a 20 mil millones cada año, vamos a coger ese dinero para financiar el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y no economizamos eso. Un ejercicio contable. Ahí no hubo estudio. ¿Usted lo calificó como un disparate? Ahí, así es. Ahí no hay estudios de ninguna naturaleza que recomiende eso. No hay ningún ejemplo de fusión de los ministerios o separación de los ministerios que sea la panacea, que te digan que eso hace la diferencia. Y aquí tenemos ya 30 años con una experiencia que lo que hay es que mejorar. Estamos con la irrupción de la inteligencia artificial en el mundo de la innovación y la irrupción de la quinta revolución industrial. Y el papel de la innovación le corresponde a los ministerios de educación superior. Es en la academia donde se hacen las investigaciones. Entonces usted no puede subsumir un ministerio con esa característica a ser un viceministerio del MINER que tiene muchísima deuda pendiente. Profesor, perdimos. Si la educación estaba mal, los 30 años de experiencia lo echamos al zafacón. Así es. Adelante, Alfredo, príncipe. Gracias, ministro. De Galilea. Esta vaina me dejó atónito, porque es que lo diga cualquiera, pero un exministro de Educación. No, cualquier exministro. Y con educador. Bueno, que no un exministro de argumento. Educación, un exministro que pasó por las aulas. Un exministro de que fue maestro, Educador. conoce el Un sistema. Director de exministro de Infotec. verdad, porque tú decís un exministro y ya Miyagi fue ministro. Claro, no. Diablo. No cualquiera. Por cierto, Melanio, dos preguntas. En términos políticos, uno ve la situación que vive República Dominicana, un descalabro, una involución en todas las instituciones, un deterioro. Lo que se acusa aquí es, en estos 5 años, primero, lo que funcionaba lo han dejado deteriorar, lo han dañado todo, no han podido desarrollar nada. Pero sí ellos tienen muchos recursos económicos, que es la configuración impositiva de las recaudaciones, los ingresos de la República Dominicana, que antes se destinaban para grandes obras, obras pequeñas, obras grandes, para el desarrollo de lo que tenemos en el día de hoy. Si vamos a la comparación más estrecha, es la de los pasados 16 años del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cómo entiende, cómo visualiza el estratega, el político de experiencia, que pudieran desplazar del poder a un gobierno que lo único que tiene es dinero? Y es el dinero público, es decir, ellos no tienen nada que ofertar, nada que decir al electorado, que agradecerle a este país en ningún tipo de área, porque no han podido dar pie con bola con nada. Solamente tienen dinero. ¿Cómo desplazar una fuerza política de esa naturaleza? Dinero.
Dinero del Estado. Dinero ajeno. Está bien, el Es dinero del Estado. No, Porque- es que, porque- es que las recaudaciones, oye, las recaudaciones propias, Sí. las endógenas, Sí. las que tienen que ver con las normativas del Código Tributario que siendo diputado aprobamos en el año 92 y que se le hizo algunos remiendos en la gestión de Leonel y la gestión de Danilo, la última en el 2002. Ese dinero ya no da. 1.600.000.000, Melanio, maneja este gobierno. Y se dice que con esos recursos del Estado, el clientelismo político estuvo en su más alta expresión. Incluso al Partido de la Liberación Dominicana le desmontaron una cantidad de alcaldes increíble. Al Partido de la Fuerza del Pueblo, varios senadores también. Entiendo, Sí. entiendo el enfoque. Ok. Lo que yo digo que, y entonces como agravante, dinero que no lo estamos generando, no lo genera la economía dominicana. Prestado. No lo genera el crecimiento nuestro. Es dinero tomado prestado. Elvin te hablaba de un monto. Y eso todos los días cambia. Porque todos los días hay un paquete de empréstitos que se le aprueban con ese Congreso gracioso y permisivo que tiene este gobierno. Le aprueba todo lo que le mande en términos de empréstitos. Mira, la situación es grave. Y yo quiero referir a lo que decía Bosch en aquellos años. Cuando la economía norteamericana sufre una ligera gripe, la dominicana tiene que prepararse para una grave pulmonía. Una afirmación que va en la línea de lo que Melanio explica de manera con datos reales de lo grave de la situación, porque tenemos que estar siempre mirando lo que está pasando en Estados Unidos. Hay gente que no lo hace, no le da seguimiento, no sabe, simplemente no sabe. Mira, para que tú tengas una idea de la situación que se proyecta en Estados Unidos para el verano o para el otoño. Walmart, que es una de las cadenas más grandes de Estados Unidos, de mayorista, es como una sirena que venden sí, cosas Walmart. baratas, Walmart. Bueno, ¿Qué pasó la semana pasada? Walmart le dijo al gobierno estadounidense, bueno, como ustedes se han puesto a joder con los aranceles, los chinos, nosotros vamos a subir todos los precios de todos los productos. Pero Walmart es la franquicia más grande que hay en Estados Unidos. está en todos los estados. En todos los estados. ¿Sabes lo que Trump le dijo? Que no. Que ellos tuvieron ganancia el año pasado por miles de millones y que ellos deben asumir el incremento de los precios. Y que él y el pueblo estadounidense va a estar vigilante. Oye, Y eso no se hace ni con orden ejecutiva ni con decreto. oye, No, porque se se quiere descapitaliza. obligar a los Leyes del dueños de mercado. Walmart Se descapitaliza. a que el alza de los costos operativos y de los productos ellos lo asuman. No. Eso Oye. es descapitalizar. ¿Y sabe el impacto que tiene eso para la República Dominicana? Las remesas. Las No, remesas se van y- a caer. no, y ahora el quieren volumen grabar de la remesa remesa. más alto que No, tiene el pero país. ahora hay un proyecto de ley para grabar con un 5% adicional. a la remesa. Además, Encima de eso. inventos, los inventos. Bueno, nada, pero entonces pues dicen que uno es pesimista, no es que es pesimista, es el análisis de la situación, del estado situacional. Objetivo, ¿Tú querías preguntarle algo? sin dosificar. No, Hermano. yo Bueno. me- Melanio, gracias por todo. Por la cátedra. Ya Gracias se me por fue el estar prejuicio. aquí. Yo pensaba que ya Tú sabes que está en nueva casa, No, tiene nuevos no, invitados. Ah. siempre tiene que darnos la vuelta. Vuelta. Sí. Mire, espérese, que ahora me acordé de algo que le quería preguntar antes de irnos, Melanio. ¿Cómo es posible? Porque hay muchas cosas que aquí se han normalizado. Ya eso de que pasó, y como ya pasó, hay que dejar eso así. Pues yo no creo en eso. Yo no creo en eso, porque si fuera que ya eso pasó, hay que dejarlo así. Pues entonces los corruptos del partido suyo ya pasó, debieran dejarlo así. ¿Cómo es que Miyagi, siendo ministro de Educación, se contrataba en la universidad de él por el INAFOCAN? Y después lo que ese señor hizo ahí, que desfifarró todos esos cuartos, que montó un departamento de infraestructura escolar paralelo, porque él no se llevaba con el que estaba ahí. No hizo un aula, desfifarró todo ese dinero en 2 años. Entonces le No, y pide... para sacarlo fue una guerra. que hubo que hacer en entonces este le país pide para al sacarlo. presidente que le designe a la señora Joa en INAFOCAN, ahora, cuando él se iba, como un premio de consolación, y ahí se le paga a las universidades, pero entonces el Centro de Excelencia Magisterial Salomé Oreña, que es el modelo excelente, donde salen los mejores maestros, ¿verdad? El Infodoso. El IFODOSO. Tú vas a las universidades privadas, las que el Estado tiene que contratar para las becas de la formación magisterial, y le dice, mira, ¿por qué no replican el modelo del IFODOSO formativo? Y la universidad te dicen, no, es que hacer eso es muy caro. Pero el Estado la sigue contratando. Explíqueme, que yo quiero entender.
Yo, entre Miyagi, yo- Joa y el IFO 2. yo insisto en que ese relanzamiento que está planteando el actual ministro, que es un hombre que tiene una historia, es un político, cuida su imagen, comience por examinar lo acontecido en estos años. Y que esa evaluación que estamos reclamando de la inversión de los más de 2 billones de pesos 305 mil millones de pesos. Pero Este año. este año, Van a manejar eso- ellos ahí. 305 eso mil millones. pueda ser explicado de manera transparente para que todas esas aprehensiones que ustedes reflejan, yo no voy a hacer imputación de ninguna manera, yo pasé por ahí, soy respetuoso de los pasados ministros, pero cada quien tiene que rendir cuenta por lo que hizo. Bueno, gracias Melanio Paredes. Vámonos, Cundo. Estás escuchando Conecta con nosotros en vivo. Revive tus segmentos favoritos y disfruta de entrevistas exclusivas en la emisora donde habla la gente. Suscríbete, comenta y comparte. Panorama 96.9 FM.